Código Enigma Radio. Estás escuchando Acércate Radio, eliminando fronteras. Muy buenas noches, queridos enigmáticos y enigmáticas. Bienvenidos una vez más a Código Enigma Radio, que podéis escucharlo a través de nuestro canal de YouTube, Código Enigma Oficial, o también a través de www.acercateradio.com o www.acercateradio.org. También podéis descargar nuestra aplicación móvil en la Play Store poniendo Acércate Radio todo junto, y ahí podréis escuchar y disfrutar de todos los programas que se emiten en esta emisora, que todas las madrugadas tiene una emisión especial hablando de misterio. Se encuentra a mi lado, como siempre, Geraldine Arcas. Buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos los enigmáticos y a todos los que nos escuchan por la radio de Acércate Radio. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos temas muy diferentes, pero que tal vez tengan algún denominador común, quién sabe. Vamos a hablar con Jorge Ayala sobre, yo creo que es la continuación del tema del que hablábamos la pasada semana con Juan Gómez, hablándonos de veteranos atómicos. Pero desgraciadamente en este momento está todo de actualidad, con una última noticia que acaba de salir hace un par de horas, ¿no? Y es que Vladimir Putin amenaza a la Unión Europea. Nada más y nada menos. Están las cosas muy calientes en la zona. Ahora mismo ya sabemos que las tropas rusas parece ser que están retrocediendo, que la ciudad de Gerson está siendo evacuada por parte de las tropas rusas, que empezaron muy rápido, ahora parece que ralentizó esa evacuación, que los ucranianos están a punto de dar un golpe que podría costarle la guerra a Vladimir Putin, y que Vladimir Putin amenaza con pulsar el botón rojo, y el botón rojo no es nada más ni nada menos que el botón que activaría, yo creo que ya no la Tercera Guerra Mundial, sino el apocalipsis. Nosotros queremos hablaros de más cosas, ¿no? Y entre ellas la invitada que tendremos la próxima semana, que es Isabela Herranz, que nos vendrá a hablar de su último libro, ¿Por qué vemos fantasmas? Un libro de la editorial Sidonia, y en el que toca muchísimos palos relacionados con la parapsicología, con todos esos temas que a nosotros nos reúnen aquí cada jueves y que nos reúnen cada viernes en nuestro debate, en nuestro canal Código Enigma Oficial. La verdad es que para nosotros es un placer poder deciros a todos que hoy también nos habéis hecho líderes de audiencia. Yo creo que para nosotros es un gran regalo, y que eso es lo que nos da fuerza para poder continuar y para poder cada día mejorar lo que ofrecemos. Ya sabéis que a partir de ya comienza una nueva perspectiva del misterio, una forma diferente de compartir el misterio. Lo podéis hacer a través de www.acercateradio.com o desde nuestro canal oficial de YouTube, Código Enigma Oficial. Así que no vamos a perder más tiempo, porque Jorge, cuando estábamos preparando y estábamos diciendo, oye, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Jorge me decía, me tiene muy preocupada la situación que está ahora mismo dándose en Europa. Y claro, como no era menos, le dije, Jorge, empieza a buscar, empieza a investigar y cuéntanos qué es lo que descubres. Y esto que vais a escuchar es lo que Jorge
nos quiere contar. ¿Tú no has notado algo raro en el trabajo? Tiendas cerradas, gente que lleva tiempo sin venir. Yo creo que está pasando algo y no nos estamos enterando. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Pues aquí haciendo y hablando de misterio e interesado por el tema que nos traes esta semana, donde yo creo que vas a seguir el camino del invitado de la pasada semana, Juan Gómez, que nos hablaba de su libro y nos presentaba su libro Veteranos Atómicos. Y vemos actualmente, él nos hablaba de estas pruebas atómicas que se hicieron de una manera oculta, ¿no?, para la gente, y de esas víctimas que ni siquiera sabían que estaban expuestos a toda esta radioactividad. Y ahora resulta que vemos en las noticias de todos los países del mundo que se habla de ese juego que se está dando entre Rusia y Ucrania, y en el que se amenaza con una guerra nuclear, es decir, de una guerra convencional. Ahora mismo estamos ante la amenaza de una tercera guerra mundial, donde dicen que ya el presidente Putin tiene el dedo sobre el botón rojo. ¿Tú crees, Jorge, que estamos ante la amenaza de una guerra nuclear real? Eduardo, yo creo que sí, efectivamente, tú lo has dicho, lo que empezó como una guerra convencional por una anexión de provincias ucranianas, se ha transformado en pocos meses en una escalada continental, porque vemos que Ucrania tiene el respaldo de Estados Unidos y de otros países europeos. Entonces vemos que Rusia no está ganando una guerra que parecía fácil para ellos de obtener sus objetivos, y sin embargo ahora se está llegando a la amenaza de detonación nuclear. Es decir, Rusia no va a darse por vencida, no va a decir he perdido esta guerra. Desde luego. Por tanto, ¿qué amenaza, qué disuasión le queda para que los demás países, empezando por Ucrania, acepten su voluntad, más que el arsenal nuclear que tiene a su disposición? Claro, estamos hablando de que, a pesar de que Rusia es la segunda potencia mundial, realmente en armas atómicas o armas nucleares es la primera potencia mundial. Tiene 2.600 valijas, o algo más de 2.600, y realmente es un peligro. Primero se hablaba de que podrían incluso utilizar bombas con detonaciones controladas, donde solo afectara a una zona, ¿no?, a la zona de combate, pero siempre sería un peligro para ambos bandos, ¿no? Sería tanto para el enemigo, los ucranianos, como para los propios rusos, ¿no? Porque sabemos que esa radioactividad se queda ahí en el aire y que esos se iban a morir. Pero ahora mismo tú mencionabas el apoyo de la OTAN, el apoyo de Europa a las tropas ucranianas, y hay noticias, esta semana salían las noticias de que las tropas rusas se estaban retirando y que Ucrania estaba ya muy cerca de Jersón. De hecho, posiblemente a estas horas a lo mejor ya está tomado Jersón, ¿no? Pero ¿tú no crees que ya Europa está en una guerra con Rusia desde hace tiempo? Ucrania se está defendiendo, gracias al armamento de estos países, entre ellos España, por ejemplo, Estados Unidos. Yo nunca vi a España mandar tanto armamento a un país, A mí me parece, vamos, que estamos viviendo una película. Mira, efectivamente, yo creo que Europa está en guerra con Rusia, patrocinada, bueno, apoyada, digamos, políticamente por el arsenal también de Estados Unidos, porque mensualmente le sale la guerra $3.000 millones, el arsenal armamentístico que recibe Ucrania. Ahora, ese dinero lo va a tener que pagar Ucrania, es decir, Ucrania está quedando completamente endeudado, y yo creo de que esto obedece, no, tenemos que verlo más allá de lo que es un simple conflicto militar, porque si hubieran querido solucionarlo, ya tuvieron la oportunidad en que se sentaron los presidentes a discutir una posible salida, pero implicaba eso la neutralidad de Ucrania, de no pertenecer a la OTAN.
porque realmente lo que le interesa a Rusia es que Ucrania siga perteneciendo al mundo ruso, es decir, a la esfera de influencia que se manejó bajo la anterior Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero como no se garantiza esto, o no le conviene a alguien que esto se solucione de esa manera, continúa la guerra. Y yo creo de que cada uno de los países que apoya a Ucrania militarmente tiene que reconocer de que está peleando con Rusia una guerra. Yo en eso estoy de acuerdo, ¿no? Que realmente la guerra se comenzó aquel día 24 de febrero, cuando Rusia, no sé por qué, no sé si tú crees esto, ¿no? Que a lo mejor se levantó Putin un día de la cama y dijo, venga, hoy toca invadir Ucrania, ¿no? ¿Tú crees que esto fue así? ¿O que fue más orquestado todo esto? Mira, yo creo de que hay algo, bueno, quizá hayan razones de inteligencia que nosotros no manejamos, quizá estaría a punto de darse una jugada política de Ucrania y de la OTAN en la que Ucrania hubiera quedado definitivamente incorporada en la OTAN, no lo sabemos. Puede ser decisiones de inteligencia que hayan implicado que Vladimir Putin, arriesgando, digamos, la estabilidad del gobierno que viene manejando en Rusia, haya querido arriesgarlo todo para garantizar que Ucrania no se convierta en una amenaza para Rusia, porque ¿qué implica que Ucrania se incorpore a la OTAN? Tener prácticamente a las puertas de Rusia a Estados Unidos, porque lo primero que va a hacerse es simplemente la instalación de misiles de alcance nuclear, mínimamente, pienso. Entonces, ante ese riesgo, yo pienso que Vladimir Putin puede haber tomado esa decisión de invadir Ucrania, porque como vemos en el mapa, toda decisión de una guerra tiene que verse también desde el punto de vista geopolítico. La última incorporación que se hizo fue de Crimea. Sí. Y si vemos, Crimea es una península que prácticamente era una isla. Y lo que quería, digamos, ya se revela en esta guerra es la anexión de 4 provincias que hacen una continuidad territorial para llegar hasta Crimea. Ahora, históricamente, Crimea perteneció a la historia de Rusia cuando era el imperio ruso. Pero ya en los años 60, Crimea pasó a formar parte de Ucrania, cuando históricamente era perteneciente a lo que es el continente ruso, realmente, ¿no? Porque ya luego de que se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Crimea para los rusos no tenía por qué haber seguido perteneciendo a Ucrania, ¿no? Y entonces yo pienso de que Putin, un ex agente de la KGB, ultranacionalista, prácticamente está haciendo una guerra de reivindicación, pero no le está saliendo con los cálculos que él había pronosticado, porque si los estados de Europa no lo estuvieran apoyando a Ucrania, ya la guerra se hubiera acabado. Ya Ucrania hubiera sido tomada y ahorita en la ONU estaríamos discutiendo simplemente la retirada de las tropas rusas. Pero sí, como no ha sido así, entonces, y lo que sí me extraña, lo que te doy la razón, es que ¿por qué Rusia no denuncia esto? ¿Por qué no dice mi guerra es con Ucrania, no contigo, diciéndolo por los nombres de los países que están apoyando a Ucrania? Ahí es lo que me llama la atención. Y veremos cómo va avanzando este conflicto, ¿no? Para seguir bien, para poder pronosticar un posible término, porque nadie puede decir ahorita termina en un mes, termina antes del año, o no sabemos qué más puede pasar. Lo que está claro es que yo pienso que esta guerra, era una guerra anunciada, y yo voy a dar mi explicación, ¿eh? Después te lo preguntaré a ti porque me interesa saber tu opinión, pero la guerra entre Ucrania y la zona del Donbass y todo esto que tanto conocemos ahora, ¿no? Por las noticias y por todo este conflicto, llevaban 8 años luchando. Incluso en el aeropuerto yo recuerdo ver muchas imágenes de combates, ¿no? Vídeos de combates ahí en el aeropuerto del Donbass. Rusia decía o presumía de no participar en esta guerra, pero sí que es cierto que mandaba mercenarios y muchas veces se denunció todo esto, y hasta ahí ni Europa ni Estados Unidos hizo caso, hizo oídos sordos a todas estas denuncias que hacía Ucrania por aquel entonces.
recuerdo un equipo de reporteros de televisión, de Antena 3 Televisión concretamente, que se fueron allí a la guerra para grabar las imágenes de la realidad de lo que estaba sucediendo ahí. Y ya era una guerra muy cruel, ¿no? Es decir, los ucranianos ya estaban viviendo un conflicto armado desde hacía mucho tiempo. Pero también es cierto que había unos tratados firmados en los que se decía que Ucrania nunca pertenecería a la OTAN y no pertenecería nunca a la Comunidad Económica Europea, porque de Europa es, ¿no? Lo que pasa es que tiene que formar parte de la Comunidad Económica Europea. Y en este caso podríamos decir que el que incumplió las normas fue Ucrania, pero a lo mejor orquestado por otra nación o influenciado por otra nación. A lo mejor fue el detonante de la idea de otros. Y con esto no estoy justificando lo que hizo Rusia. Simplemente estoy poniendo otras cartas en la mesa, ¿no? Imaginaos que hay un tratado firmado y que otro país diga a Ucrania, y sabemos a lo mejor todos qué país puede ser, que le diga: tú haz esto, yo te voy a apoyar, vamos a hundir la economía a Europa y vamos a hundir la economía rusa, que son nuestros competidores. Yo creo efectivamente que ha habido una atracción de Ucrania hacia el bando de la OTAN, eso es palpable. Incluso se denunció cuando, si no me equivoco, en el año 2014 salió elegido un gobierno prorruso que por manifestaciones populares fue derrocado y fue elegido en otras elecciones un gobierno pro-occidental. Y esto fue denunciado por Rusia. Ahora, yo me pregunto si no se dan también detrás de estas manifestaciones populares razones de, digamos, inteligencia en medios de comunicación donde se levantan banderas ideológicas que realmente no tienen razón de ser, porque yo digo, ¿desde cuándo Ucrania y Rusia puedan ser enemigos? Claro. Si Ucrania ya viene disfrutando su independencia y Rusia no, digamos, lo tiene reconocido así. Claro. Y más bien la amenaza surge cuando Ucrania elige ser parte de otra alianza que implica una alianza militar en contra de Rusia, y además de esto, además yo digo, solamente es una guerra entre dos países que se pelean provincias, o estamos entrando a lo que es un conflicto ya global, donde son élites detrás de cada país las que deciden quién va a preponderar en este nuevo orden mundial que se está implementando. A raíz de la última, digamos, pandemia, por decirlo así, donde se llegaron a situaciones de reclusión a la sociedad civil en sus casas, y luego ahorita donde nuevamente disfrutamos de la libertad, yo me pregunto si no serán parte de ensayos de una sociología, de un tratamiento sociológico en la población, donde nos van preparando justo para este tipo de conflictos, donde nos quieran quizá mantener viviendo en incertidumbre. Porque ya me hace pensar, primero, el siglo pasado. ¿Cómo empezó el siglo pasado con la Primera Guerra Mundial? No se aprendió la lección, siguió la Segunda Guerra Mundial, donde hubo, digamos, la explosión de 2 bombas nucleares. Y este nuevo siglo, en el año 2022 que ya vivimos, es como que no hubiéramos aprendido nada. Volvemos nuevamente a la misma situación donde algo escala, donde se hace global por los efectos económicos, y luego donde estamos nuevamente ante un punto de amenaza nuclear. Y yo digo, pero no entiendo, ¿qué hay detrás de los políticos? ¿Por qué pueden imaginar o pensar que Ucrania tendría que volverse parte de la OTAN? ¿Eso es indispensable para el mundo? ¿Le conviene a Ucrania? ¿Le conviene al mundo? Y yo me pregunto, si todo parte de eso, ¿por qué? ¿Por qué no vivir simplemente, ser libre de cualquier alianza militar, ser uno soberano, que me respeten la soberanía que yo tengo, mis decisiones autónomas, militares, pero viviendo en paz? Yo digo, ¿cuál es el apuro de que tomen posiciones cada país? O estás conmigo o estás con el otro.
Y yo Claro. pienso que detrás de esto ya no son solamente los políticos las caras que vemos, sino para mí hay otras caras que están escondidas. Yo digo que son élites que manejan la parte económica, porque realmente el mundo está sufriendo una alza de la inflación que se está comiendo el crecimiento de los países. La recuperación que hubo después de la pandemia está desapareciendo. Los niveles de pobreza están aumentando en el mundo. El aumento de los commodities, el combustible, también está aumentando, influyendo en el crecimiento económico de los países, comiéndose años de avance contra la pobreza. Y yo digo, ¿por qué? El conflicto militar de meses está desapareciendo el avance económico de años. Y Claro. no es posible de que no se den cuenta. No, claro que yo creo que ellos se dan cuenta. De hecho, tú mencionaste la pandemia. Yo creo que escuchamos un día, cuando estábamos haciendo el programa en YouTube, que alguien decía el año del reseteo. Y yo creo que fue totalmente el año del reseteo. Y ahí empezó todo, ¿no? Yo no sé cuál es la intención o cuál fue la intención de todo esto. Yo no estoy diciendo que este virus no existiera, que nadie se confunda, ¿no? Ni estoy diciendo que fueras soltado por un laboratorio o que de repente estuviera ahí ya. No, es que no lo sé, porque yo no soy científico ni médico, no puedo decir lo contrario. Pero sí, lo que puedo decir es que en toda mi vida, en los años que tengo, jamás viví una época tan dura. Y dura, estamos hablando de hambrunas constantes, porque desde el 2020, desde que empezó toda la pandemia, fue hambruna, muertes. Ahora mismo, otra vez, hambruna, muertes, y ya con una crisis energética y de materia prima en todo el mundo. Es como si estuviéramos involucionando. Y la pregunta es, ¿a quién le conviene todo esto? ¿Por qué hacen todo esto? ¿O por qué hicieron todo esto? Es que es muy difícil a lo mejor de explicar, ¿no?, en tan poco tiempo. Pero yo creo que todo esto tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? A lo mejor un experimento social para ver hasta dónde llega el ser humano, ¿no? Hasta dónde nos tienen adoctrinados y hasta dónde nos tienen manejados, ¿no? Para que hagamos lo que a ellos se les antoje. Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas. Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna. Anoche tuvimos 32 casos. Desgraciadamente, ha muerto. ¿Sería posible que utilizaran como arma la gripe aviar? ¿A eso nos enfrentamos? No hace falta utilizarla como arma. El día 1 había 2 personas, luego 4 y luego 16. En 3 meses, 1.000 millones. Eso es a lo que nos enfrentamos. Te vas a ver la verdad. No se le puede ocultar al mundo. Freír las muestras, destruidlo todo. No hables con nadie, no toques a nadie, no te acerques a nadie. ¡Atrás! ¡No estamos contagiados! Nos está descifrando más rápido que nosotros a él. Está mutando. ¿Cuál crees que es el objetivo de estas élites, Jorge? Yo pensaría al principio que se trata de tener más poder, pero humanamente hablando, ¿qué más poder pueden tener? Tienen todo el dinero que pueden desear, toda la influencia. Estoy hablando de las grandes corporaciones que se reúnen, por ejemplo, en el Club Bilderberg. Ahora, está muy ya trillado el nombre del Club Bilderberg. Bueno, sí, que es un foro, que ya está de moda hablar del Club Bilderberg, pero antes no sabíamos que existía. Claro. Es cierto que sabíamos que se reunían, pero ahora es un show mediático, donde vemos a presidentes, reyes, políticos, invitados, celebridades, que se reúnen, pero ¿qué discuten? Lo que discuten son las próximas tendencias de la humanidad. Por ejemplo, tenemos claramente diferentes riesgos globales que la humanidad estaría enfrentando, como el cambio climático, las crisis financieras, y ellos se ponen en escenarios que pareciera que estuvieran cumpliéndose. Ahora yo me pregunto, ¿son estos escenarios que ellos plantean
realmente de una ocurrencia natural o están de alguna manera condicionados por las decisiones políticas, por las decisiones económicas que estas élites toman. Por ejemplo, me llama la atención la crisis que sucedió en Wall Street. Yo digo, esa crisis, si ya se sabía cómo se manejaba la economía y el gobierno estadounidense de esa época, cómo no lo previno, y luego todo lo que derivó en países, es decir, todo, y yo digo, esto es un ejemplo de cómo una decisión financiera se hace una cadena que va implosionando en las entidades financieras y arrasa la economía. Incluso decrecen las economías, se perjudica el crecimiento socioeconómico en los países, y yo me pregunto si eso fue natural. Yo me pregunto también si el cambio climático es natural, porque tenemos años viendo cómo aumenta el nivel del mar, y yo digo, todo esto no puede ser prevenido, no puede ser evitado. ¿El mundo está destinado a que haya un cambio climático? Eso es lo que uno puede pensar, y lo denuncian y no hacemos nada. Entonces yo me pregunto si estas élites realmente no será que realmente no quieren más poder, sino lo que quisieran es controlar la mente humana. Y lo digo así porque me da la impresión de que lo que buscan es dirigir el planeta en base a unos objetivos que están más allá de lo que es humanamente la evolución natural humana. Ahora mucho se habla de lo que es la transhumanismo, donde se habla inclusive de la mezcla del humano con lo artificial. Claro, tú piensas, además, hablabas del cambio climático, ¿no? Aquí yo recuerdo que antes de la pandemia se hablaba del cambio climático y se daba a largo o corto plazo, ¿no? A lo mejor decían, pues en 50 años, y de repente, en cuestión de 2 años, se dio todo. Es decir, ya estamos en el cambio climático. Aquí todavía no llegó el otoño, todavía no cayeron las hojas, ¿no? Y estamos a día 20 de octubre y normalmente las hojas se caen antes, y sin embargo lo estamos notando, la naturaleza lo está notando, que es el reloj biológico, ¿no?, del planeta, y la naturaleza lo está notando. Las sequías que hubo en Europa este verano, aunque tengo que decir que salían en la televisión muchas noticias sobre las sequías, y salía siempre la imagen de uno de los embalses que hay muy cerca de donde mi hermana tiene una casa, y nosotros pasábamos por ahí muy a menudo y mirábamos que estaba totalmente lleno, y nos parecía, decíamos, pero ¿qué parte del embalse será que esté vacía? Porque el resto está lleno. Entonces no sé si es algo inventado, orquestado, o ponían esa imagen pues que tenían de archivo por poner, ¿no? Y se referían a lo mejor a otros embalses. No lo sé, pero lo que está claro es que los medios también están ayudando a que todo esto se geste. No sabemos con qué intención. ¿Tú qué crees que desean estas élites? Bueno, lo que es real es que las estaciones del año no son como eran antes. Puede tratarse de una tendencia a nivel planetario, efectivamente, pero yo digo, ¿tenemos la tecnología para influir en el clima? Hay algunos indicios que pareciera que sí. Entonces, inclusive se hablan de proyectos ultra secretos que podrían hasta provocar terremotos o podrían provocar, digamos, deslizamientos. Y es decir, la tecnología podría estar manifestándose. Lo que nosotros creemos que es cambio climático podría ser realmente la acción de estas tecnologías. Si ahorita, por ejemplo, es conocido la siembra de las nubes, donde avionetas van recorriendo los bancos de nubes para provocar lluvias. Ahora, ¿cómo nosotros no podremos decir que no es posible controlar el clima? Sí podría ser, solamente que nosotros no nos damos cuenta. Ahora, a nivel planetario parece algo de ciencia ficción, pero vemos los efectos de que no es natural. Por ejemplo,
la pérdida de la cobertura de hielo, de nieve en los Andes. Las regiones costeras donde hay más población viven del agua que sale, que viene de los nevados andinos. Entonces, si esta cobertura se pierde, ocasionaría una gran incertidumbre, catástrofe y riesgo poblacional en todos los millones de personas que viven en las regiones costeras, por ejemplo. Y sí, yo digo, este control, ahora yendo al control, ¿de qué sirve controlar el clima? Lo que quieren es controlar a la humanidad, a las sociedades. Pero este control, yo digo, ¿para qué? ¿Qué buscan? Para mí lo que buscan es la captura del ser humano. Pareciera que nos estamos yendo de la parte política a la parte espiritual. Pero yo me pregunto, ¿quiénes son estas élites? Lo que hay indicios, filtraciones, es de que estas élites que gobiernan son efectivamente generaciones tras generaciones de corporaciones, de familias que empezaron como familias y ahorita son auténticas corporaciones que entre sus rituales de iniciación tienen diferentes, llega incluso a lo que es la adoración de entidades, que podríamos decir, es decir, varios miembros que han escapado de estas, digamos, podríamos catalogarlo como sectas, refieren efectivamente rituales, celebraciones, que no es que sean de ateos, sino que efectivamente son adoración a entidades de lo que podríamos catalogarlo como demoníacos. Y yo pienso de que efectivamente esto existe, porque estos seres ya dejan de ser humanos. Se habla incluso de que en estas celebraciones hay una comunicación interdimensional con otras entidades. Eso sería materia de otra conversación, pero de que existen estas élites, de que tienen estas prácticas y de que recurren a esta forma de comunicación con otras entidades, efectivamente hay indicios, hay declaraciones públicas de gente que ha trabajado en el Banco Mundial que habla de sacrificios de niños, de cómo se va escalando en la burocracia internacional, integrándose y celebrando estos rituales, donde el que más alto llegas, mientras más sangriento es el ritual, hombres y mujeres, burócratas de alto nivel lo han declarado, y yo pienso de que efectivamente existe. Tú hablabas de si podríamos provocar un cambio, ¿no? Un cambio climático. Y yo quiero que sepa, Jorge, que hace 70 años científicos de los Estados Unidos sugerían por primera vez sembrar partículas en las nubes para estimular las precipitaciones, y en California este método se utilizó durante 50 años. O sea, llevan utilizándolo 50 años. En la época de sequía se lanzan unas partículas al cielo que provocan la lluvia, ¿no? En este caso, claro, estamos hablando a nivel global, pero podría darse este caso. Y en cuanto a esas élites, yo estoy convencido de que existen. Y estoy convencido de que, de alguna forma, están influenciando en todo esto que estamos viviendo. Estoy más que convencido. Pero como tú dices, será para otro programa. Hablaremos sobre esto. Incluso dicen que las élites están controladas por seres de otras civilizaciones. Pero eso podemos dejarlo para otra ocasión. Incluso es verdad, incluso existe un plan de China que ya fue publicado en febrero de 2021, en el que decían que inyectarían de manera artificial yoduro de plata en las nubes para poder alcanzar un nivel óptimo de humedad, y que esto se lograría hacer a partir del 2025. Posiblemente ya estemos en ello. Posiblemente otros países se hayan adelantado. La práctica de sembrar las nubes con plata efectivamente se está desarrollando ya, inclusive con avionetas. Antes era con cohetes que disparaban, ahora es con avionetas, apuntan a la nube y descarga la lluvia. Ya, hasta ahí está bien, puede decirse de que efectivamente se ayuda a regular la estacionariedad de las lluvias, para que el agricultor tenga un manejo del cultivo,
que haya una oportunidad de cultivo óptima para luego una cosecha correspondiente, ¿no? Lo que me llama la atención es, por ejemplo, todo lo que se habla de las grandes instalaciones que hay controlando las emisiones electromagnéticas que estarían influenciando en el clima. Eso sí me llama la atención. Y Alaska es uno de los lugares más misteriosos en ese sentido. Hablaremos sobre esto en otro programa, nos quedamos ya sin tiempo, Jorge, y hablaremos de esas élites y de la posible conexión con otras razas, que se habla mucho también de ello. Así que, Jorge, nos vemos una próxima semana. Muy buenas noches y gracias por hablarnos de este tema que a mí me parece muy interesante y que está ahora mismo de actualidad. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Eduardo. Gracias. Dicen que la guerra perforó un agujero en el cielo. Solo unos pocos sobrevivieron. Eso fue hace 30 inviernos. Estás escuchando Acércate Radio, eliminando fronteras. 12:40 minutos. 12:40 minutos de la noche ya, a 20 minutos ya del final y preparados, casi listos para presentar a una de las componentes, yo creo que una de las componentes más importantes de nuestro equipo, que conoceréis a continuación, pero antes de nada quiero dejar unas preguntas a todos los que nos estáis escuchando. ¿Quién creéis que manipula todos los hilos del mundo? Porque Jorge lo dejaba claro, ¿no? Que hay algo más grande, una élite superior. ¿Existen intereses ocultos por parte de algunos gobiernos? Y si es así, ¿qué gobiernos son los interesados? Porque todos sabemos que todo este conflicto está llevando a que la economía mundial esté bajando. Solo hay una economía que está subiendo, que está creciendo. Una economía que está por encima del resto de las economías. Sí. Y es, como bien sabéis, la economía de los Estados Unidos. Imagínate. No, es que es totalmente cierto. Sí. Pongámonos, yo sé que es un programa, una sección del programa, porque después ya será de otra forma, ¿no? Pero es una sección del programa un poquito comprometedora, ¿no?, para nosotros. Pero pensad todo lo que ocurrió a partir del año del reseteo, del 2019, a finales del 2019. Todo lo que fue ocurriendo. Pensad si alguna vez en vuestra vida vivisteis tantas cosas, tantas situaciones globales seguidas. Nefastas, sí. Exacto. No me refiero a que haya ocurrido algo trágico, ¿no?, de donde vivís vosotros, sino que fuera a nivel global. Y de repente nos encontramos una pandemia, un cambio climático, una guerra que está afectando a todo el mundo, cuando siempre hubo guerras. Cuando hubo guerras en diferentes partes del mundo. Yo recuerdo la guerra, por ejemplo, de la antigua Yugoslavia, muy cerca de Rusia. Pero y ahí, donde... Perdón. Sí. Pero ahí nadie habló nada, o muy poco, ¿no? No, a ver, sí fue muy mediática. Pero muy por encima. Pero no afectó a las economías mundiales. Claro, eso. No afectaba a la economía mundial. No afectaba a todos los alimentos, a los bancos de alimentos. No afectaba a los medicamentos. Tenemos que pensar que el alimento, yo no sé en otros países, pero por ejemplo en España el crecimiento fue enorme. Y claro, la excusa es que el cereal viene de Ucrania, ¿vale? El combustible viene de Rusia. Los medicamentos, la patata, el aceite, hablamos del aceite de oliva, por ejemplo. El tomate, el arroz, que también viene de Ucrania. Eso, he ahí la pregunta, ¿no?
He ahí la pregunta y te pones a analizar y no te dan las sumas. No, es que no dan ni las sumas ni las restas. Ni las restas. Bueno, vamos a enviar un saludo a nuestros amigos, los que nos estáis apoyando a través de Acércate Radio, que no sabemos quiénes sois. Tenéis ahí, cuando entráis en la página web, podéis dejarnos vuestros comentarios, pero tenemos unos amigos, unos fieles amigos, enigmáticos y enigmáticas, que están ahora mismo a través de nuestro canal de YouTube, y quiero mandarles un saludo porque los queremos muchísimo. Así es, a Joe García, a Nora Castro, a Becky Sánchez y a Yubixa, que están ahí siempre fiel enigmáticos, acompañándonos cada noche de emisión. Vale, y los que no habéis escrito, pues claro, no sabemos también que estáis ahí, pero sabemos que estáis. Sabemos que estáis, aunque no lo digáis. Vamos a continuar con el programa y lo vamos a hacer conociendo a una de las personas que forman parte de nuestro equipo, que para nosotros es un placer que poder contar con ella, porque es una persona, además de una persona maravillosa, una persona que nosotros conocimos, que os contamos en nuestro canal de YouTube y os hablamos un poquito sobre ella, que es medium, que nació en Londres y que desde niña era muy intuitiva, ¿no? Y que tenía la capacidad de sentir espíritus y también de recibir información sobre los acontecimientos futuros. Claro, todo esto para ella era traumático, ¿no? Porque no sabía el por qué. Así que bueno, a partir de ahí, a partir de una edad, empezó a experimentar con diferentes maestros, con diferentes herramientas, porque quería comprender e integrar esos estados de conciencia que abarca la mediumnidad. Así que se fue, bueno, volvió a Londres, estuvo allí en diferentes escuelas, que nos va a contar ella ahora, yo solo hago un repaso, pero bueno, que tiene una vida muy interesante. Sí, perdón. No, dilo. Una escuela muy famosa y prestigiosa, de mediums. Sí, reconocida mundialmente, que es la Institución para la Mediunidad de Arthur Fridley College. No sé si lo digo bien, porque ya sabéis que mi inglés no es el mejor. Bueno, es filóloga inglesa, además de profesora. Hizo sus estudios formales con el SNUI, Spiritualist National Union International. Ella es Rita Fernández y esta noche se encuentra con nosotros para presentarse y para contarnos un poquito dónde está el más allá. ¿Cree usted en el mal? ¿En seres del más allá? Sí. Quiero que veas una cosa. Buenas noches, Rita. Buenas noches. Bueno, tú eres medium y, como hablábamos al principio, como estábamos contándole a todos los oyentes, ya llevas unos años ejerciendo como tal. ¿Desde qué momento o en qué momento tú notaste que tenías una sensibilidad diferente al resto de las personas? La verdad tardé mucho en darme cuenta, pero ya de niña tenía experiencias. De muy chiquita ya había oído una voz que me comentó sobre una tía abuela que iba a morir, y así fue el siguiente día. Sabía muchas cosas de muchas personas. Sabía cuándo iban a morir las personas, a veces me venía la información, pero yo no me di cuenta que eso era distinto a los demás. Fue cuando ya creciendo, siendo adolescente, vi que los demás no eran así, que no sabían esas cosas. Recibías una información, pero no sabías de dónde llegaba, ¿no? A lo mejor imaginabas que era, no sé, intuición, ¿no? Como todo, no, tuve ahí una corazonada, tengo intuición. Sí, eso es verdad, que eso funciona mucho, pero una cosa es una corazonada y otra cosa es tener información muy específica, ¿no? Por ejemplo, saber, pues, esta persona está enferma y tal día se va a marchar, va a fallecer. O saber qué es lo que va a pasar con la familia, una familia, una amiga y su familia, ¿no? Tener información, pero abundante, no una cosita y ya está. Y a veces información que no me gustaba saber.
Claro. porque me hacía sentir inquieto e incómoda. Todos sabemos ya que tú estuviste, naciste en Londres y estuviste allí una larga temporada, me imagino, y ahí empezaste a estudiar y a prepararte, ¿no? Para ser lo que hoy en día eres. Sí, es curioso. Lo que pasó fue, sí que me crié en Londres, estaba interesada en estos temas y tal, pero no fue hasta tener ya más edad, tendría 30 y tantos, cuando se me cruzó en mi camino, en mi trabajo, que era intérprete, un medium que tenía que trabajar de intérprete para ella. Y aparte de ahí vi que yo también sabía cosas que esa persona decía, y después me enteré que había en Inglaterra un colegio muy famoso, un instituto muy famoso, y pues fui ahí varios años para que me ayudaran, para que yo supiera qué es esta habilidad que yo tengo. Ajá. ¿Podemos saber quién era el medium? Pues sí, era Marilyn Rosner. Antes de yo darme cuenta que era eso que yo estaba haciendo, que podía hacer, fui su intérprete un tiempo aquí en Galicia y en León. Claro, ahora yo me imagino, ¿no? Ahora todo el mundo se estará preguntando, bueno, claro, tú fuiste intérprete de Marilyn Rosner, una de las grandes, ¿no?, mediums del mundo. ¿Tú no crees que a lo mejor algo superior a nosotros hizo que tú te cruzaras con la vida de ella para poder entender y poder empezar el camino? Sí, sin duda, sin duda. Yo pienso que era parte de mi camino poder estar al lado de alguien tan grande, ¿no? Con esas habilidades que tenía, y a lo mejor en ese momento no me di cuenta tanto que yo podía, pero sí que veía que yo tenía pinceladas y que, oye, pues yo esto también lo sé de esta persona que acaba de entrar y yo ya sé quién viene aquí. Y desde luego yo pienso que parte de mi camino en la vida era eso. Si no, yo no hubiera emprendido este camino, pienso yo. Claro, ¿tú crees que también me puse el camino de Miquel Lizarralde. Ajá. Quiero decir, ¿sabes? Yo pienso que poco todo predestinado estaba. Exacto, que todo se fue formando, pero no sé, de una forma conspiradora, ¿no?, hacia ti, para llevarte a ese sitio, a ese punto donde tú tenías que estar. Sí, porque después de estar con ellos fue cuando dije yo, bueno, pues ahora voy a un instituto que me van a explicar en inglés exactamente. Para entenderlo mejor, y ¿no? después me di cuenta cuánta tradición ya había en Inglaterra sobre esto, que yo no me había enterado antes, ¿no? Claro, yo pienso que las cosas suelen pasar por una razón. En Inglaterra lo viven más normalizado, ¿no?, todo esto. Mucho más, y además ahí hay el Spiritualist National Union, que es una religión, pero es los espiritistas, bueno, espiritualistas, voy a puntualizar ahí, y lo tienen muy, es como que tienen un mapa y te dicen, mira, por aquí, por aquí, por aquí. Esto es lo que te está ocurriendo y ya te van adelantando pasos de lo que te puede ocurrir. Bueno, yo hay algo que yo tengo mucha curiosidad, ¿no? Y me imagino que todos tendrán la misma curiosidad. Cuando hablamos con un medium, todos pensamos que cuando ven a alguien, por ejemplo, cuando ven a alguien del otro lado, claro, no a alguien físico, ¿no? Que lo ven como de carne y hueso, que se manifiesta y se comunica con ellos como si estuviese aquí, ¿no? Y lo pudiéramos palpar. Pero en este caso, ¿a ti cómo te llegan esos mensajes? ¿Te llegan también viendo a esa persona cuando, no sé, se acercan a ti caminando? No sé, es que no me da el cerebro, ¿no?, para saber. Entiendo tu curiosidad y de los oyentes. Entonces, cada medium es un mundo y nuestra habilidad, que todo el mundo lo tenemos, para sentir o ver, va a ser distinto. Yo subjetivamente no veo, pero sí, con mi visión interna, lo que se podía decir clarividencia, sí que me viene una imagen, sí que veo una persona. También me viene información a través de los sentimientos. Empiezo a sentir sentimientos que yo sé que no son míos, pensamientos que no son los míos. Y además, al empezar a hablar,
van cambiando, entonces sé que no son míos, información que yo no sé. Entonces, también a veces oigo palabras. Entonces, la humanidad no es una manera de ver. Puedes ver una imagen, a la vez sentir y a la vez saber con certeza una cosa. Claro. Y al hablar empieza a fluir esa información que te dan. Bueno, yo doy fe de que a mí, en Petit Comité, ¿no? Hablando, charlando un día, pues a mí sí me dijiste ciertas cosas que yo tengo que decir que fueron totalmente verdad. No soy escéptico, pero sí que miro mucho cada cosa que se hace alrededor. O sea, no creo en lo primero que veo y sin embargo a mí me convenció lo que tú me habías dicho. Y no convencerme porque tú me hubieras dicho algo que yo quería escuchar, sino porque me dijiste cosas que tú era imposible que pudieras saber. Imposible. Rita, ¿cómo es el más allá? Dame una pincelada porque hablaremos de ello. En el próximo programa hablaremos de cómo es el más allá. Yo tengo mucha curiosidad, pero ¿cómo es? Así una pinceladita. Pues mi experiencia realmente es mundos dentro de mundos. No es solo un lugar. Hay diferentes planos, lugares, dimensiones donde podemos ir en el más allá. No es solo un sitio. ¿Y podemos ir todos? Sí. Bueno, pues ya nos dirás cómo. Sí. Ya nos dirás cómo. No nos lo vas a decir ahora porque yo quiero reservarlo para la próxima semana, ¿no? Y que nos hables un poquito de todo esto. Hay personas que dicen, bueno, yo perdí un familiar, ¿no? A lo mejor un padre, una madre, un abuelo, lo que sea. Y dicen, y ahora mismo está en el más allá o está en el cielo, ¿no? Que es como decimos las personas que tenemos una religión, bueno, pues mi abuelito, mi tal, está en el cielo y tal, y ahora es un ángel. ¿Las personas cambian cuando fallecen? Bueno, en el momento de fallecer son quien son, con todas sus características. O sea, si era un funfurrón, pues así va cuando pasa. Con el tiempo sí que pueden cambiar. Al darse cuenta cómo fue su vida, cómo afectaron a los demás, y se va para aprender cosas, sí. Se puede ir cambiando, pero no es todo de golpe. ¿Y se pueden manifestar directamente con nosotros? Sí, pueden. Mucho trabajo para ellos hacer eso. Y tú también tienes que estar en un estado de conciencia para recibirlo, pero sí pueden. Y abierto a recibirlo. Bueno, a veces la gente no está abierta y lo reciben igual, ¿eh? Sí, bueno, sí, en eso te doy razón. Mira, ahora te doy razón, en eso me diste un corte. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay personas que, y lo comentamos fuera de micros, ¿no? Que decías, bueno, a veces hay ruidos en las casas que son ellos, pero que nosotros, no sé, por incrédulos o por por no querer aceptar una realidad, le damos una explicación cualquiera, ¿no? Es decir, escuchas a lo mejor pasos en la habitación, sabes que no hay nadie, que nadie vive encima ni abajo y dices tú, bueno, no, eso es el gato. Pero le vas a buscar una explicación que sabes que no tiene sentido esa explicación. Porque es más simple y a lo mejor le tenemos miedo a ciertas cosas. La verdad, al conocer, más conoces, menos miedo hay y más aceptación. Siempre siendo lógicos, claro. Buscar una respuesta lógica primero. No todos van a ser ellos que se están manifestando. Claro. La lógica siempre hay que tenerla, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de estos temas. Sí. Que ¿cómo es? De lo... Ay, no me va a salir ahora, ¿no? Pero... ¿Cómo es? De lo cuerdo a lo loco, como algo así, ¿no? Que hay una fina línea, ¿no? Línea, exactamente, sí, exactamente. Sí, bueno, sí. pues... Pies en la tierra hay que tener. Exactamente, tener los pies en la tierra. Bueno, pues nosotros, tu sección no va a ser los pies en la tierra, pero sí que va a ser un puente hacia dos mundos. Y espero que nos lleves, pues cada noche de jueves, a viajar entre estos dos mundos que yo creo que están muy cerca uno del otro, están muy unidos. Más cerca de lo que se cree. Seguro, estoy convencido. Bueno, pues Rita, nos vemos. Decirle a todos que nos pueden mandar alguna pregunta, ¿no? Si tienen curiosidad por algo.
Exactamente, encantado. Exacto, que nos envíen alguna pregunta y la próxima semana pues hablamos de eso, de cómo es el más allá, que tengo muchas ganas de conocerlo. Y yo de hablarlo. Pues buenas noches, Rita. Buenas noches, Eduardo. A un minuto del final del programa y bueno, Geraldine, yo no sé tú, pero a mí me ha parecido muy interesante el programa de hoy. Sumamente interesante, y además que Rita Fernández nos tiene mucho más que contarnos, mucho más que decirnos, muchos aprendizajes para que todos los enigmáticos y todos los de la radio, de Acércate Radio, pues estén atentos a escuchar lo que nos dice Rita Fernández. Los amigos de Acércate Radio que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Código Enigma Oficial, y a todos los amigos de Código Enigma Oficial que nos pueden seguir también en la radio. Por cierto, la próxima semana tendremos con nosotros a Isabela Herranz presentándonos su último libro, ¿Por qué vemos fantasmas? No os lo perdáis porque estará con nosotros, responderá a muchas de las preguntas que le vamos a hacer y sobre todo nos desvelará esos secretos que guarda en su libro. En 300 y pico páginas, 334 páginas de libro tiene. Sin más, nosotros ya nos vamos. Ya sabéis que el próximo jueves tendremos una invitada especial y que nos vemos aquí en la cita en Acércate Radio a las 12 en punto de la noche. Nosotros aquí punto. Y para los amigos de Código Enigma Oficial también a las 12 en punto. Aquí nos veremos. Hasta entonces, sed felices y recordar que no existe lo desconocido, sino lo oculto temporalmente. Código Enigma Radio.